Habíamos sido testigos de cómo se hizo un esfuerzo a través de la Organización de las Naciones Unidas con Turquía y también con Rusia para que en ese momento se llegue a un acuerdo con el tema alimentario. Así la situación se llegó a buen puerto y de hecho Ucrania también firmó este tratado y ya se había liberado o al menos permitido una ruta segura para que Ucrania pueda venderle este recurso, estamos hablando del grano, a los países de África y de Oriente Medio, que según la propia Organización de las Naciones Unidas eran los más golpeados por lo que estaba sucediendo en Ucrania. Sin embargo, nuevos estudios y nuevos análisis, sobre todo por el tema de ver las rutas marítimas que estaban tomando los diferentes buques que salían, en este caso del territorio ucraniano, acaban de demostrar que en realidad los principales compradores del grano no son estos países, sino los países de primer mundo, más específicamente los países de la Unión Europea, mientras que la crisis alimentaria se sigue agravando tanto en África como en las partes de Oriente Medio. En esta situación, la Organización de las Naciones Unidas se ha mantenido callada y esta denuncia que se hace, sobre todo por parte de medios rusos, empieza a complicar y a cuestionar si realmente estos esfuerzos que se hacen en pleno conflicto valen de algo. A día de hoy, lo único cierto es que los países por los cuales supuestamente se estaba intentando, por así decirlo, llegar a algún acuerdo para que no se genere una crisis alimentaria en estos, están cayendo todavía más en un riesgo ya no solamente de crisis alimentaria, sino en algunos casos de hambruna. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Diferentes medios, sobre todo de Rusia, han empezado a investigar realmente dónde está llegando el grano ucraniano. Y es que la noticia era bastante contundente. Se habían visto una serie de viajes por parte del transporte que se hace obviamente por barco de estos granos que supuestamente tenían como destino primero Oriente Medio y también África. En este sentido, algunos medios rusos como por ejemplo Sputnik empezaron a estudiar las rutas de los buques para averiguar exactamente a dónde estaban llegando estos envíos. Recordemos que el propio secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía que más o menos unos 43 países estaban en amenaza de inanición y que millones de personas en Afganistán, Siria y Yemen eran los que se enfrentaban a graves escaseces de alimentos y que en este sentido por eso se estaba haciendo este esfuerzo entre Rusia, Turquía, la Organización de las Naciones Unidas y la propia Ucrania para poder llevarles el grano. Sin embargo, lo que estaba diciéndose en ese momento, según la propia Organización de las Naciones Unidas, era que el problema se estaba agravando por el conflicto en Ucrania y que si este se levantaba, ya se podía más o menos superar el problema. De hecho, decía en ese momento, estamos hablando aproximadamente de abril, que bueno, en realidad ya habían mujeres y habían niños y habían personas que estaban muriendo de hambre y que por esto se veían obligados a intentar generar esta suerte de puente diplomático. En este sentido, entonces, y en el esfuerzo de intentar resolver esta situación, el 22 de julio se hizo la firma del tratado que decíamos con respecto a la participación de Turquía, de Rusia, de la propia Ucrania y de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, lo que ha empezado a llegar como información empieza a preocupar, y es que de los 12 buques que salieron de los puertos ucranianos entre el 1 y el 11 de agosto, solo 2 tenían como destino África y Oriente Medio. Básicamente, los otros 10 iban a Europa. De hecho, el primer cargamento que estaba transportando, en este caso el granelero Razzoni, no llegó ni siquiera a su destino. En estos momentos hay 2 barcos con productos alimenticios que se dirigen a Italia y a Grecia. También Croacia e Irlanda están esperando su propio envío de grano. Dicho sea de paso, también incluso Corea del Sur está esperando unas 65,000 toneladas de maíz. Pero la mayoría de los viajes, que como sabemos son hasta de 3 cargueros, tuvieron como destino Turquía. Correcto, el país que tanto se preocupó por la firma del acuerdo alimentario y que estaba muy preocupado por la crisis que se podría generar. De hecho, se está diciendo que en total de las 375,000 toneladas que estaba transportando Ucrania, aproximadamente para Europa hay unas 217,000. Es básicamente muchísimo más de lo esperado, y mientras los países más necesitados se quedan sin este recurso.
En un segundo punto igual de importante, debemos comentar precisamente lo que sucede a raíz de la crisis entre Rusia y Ucrania. Y es que, por ejemplo, para Henry Kissinger, antiguo ex secretario de Estado de Estados Unidos, él mismo dice que lo que está sucediendo en Estados Unidos puede generar o puede terminar estando en una guerra con China y Rusia. De hecho, su más grande preocupación es que Estados Unidos está al borde del conflicto y puede perder. Esto lo ha dicho el propio exsecretario de Estado, que según sus propias palabras, todo ha sido gracias a lo que ha sucedido con Taiwán. Ya la situación con Rusia es complicada, evidentemente, por lo que está sucediendo en Ucrania, pero aparentemente la situación se puede salir todavía más de las manos por el tema de Taiwán. Según sus propias palabras, están al borde de una guerra con Rusia y China, por temas que parcialmente ellos mismos crearon. Esas han sido las palabras del propio ex secretario de Estado. De hecho, según sus palabras, no tenía idea de cómo esto iba a terminar o hacia dónde se iba a llevar con todo esto, pero al final puede terminar desembocando en un conflicto todavía mayor. Claro, están hablando de aceptar el principio de una sola China o la situación de la Alianza Atlántica con respecto a su relación con Ucrania. En este sentido, esta entrevista ha tenido un impacto directo también en la geopolítica dentro del propio gobierno norteamericano, y la publicación, que ha sido en The Wall Street Journal, ha terminado empezando a generar cuestionamientos dentro de la propia política norteamericana. De hecho, para Kissinger, la actual administración ha tenido problemas para definir una dirección y se ha vuelto muy reactivo a la emoción del momento. Y esto es algo que hemos visto también a lo largo de diferentes hechos. Primero, un Joe Biden diciendo que iban a defender, en este caso, a las administraciones que pasen por Taiwán, que iban a defender a Taiwán de China, después a decir que ellos respetaban el principio de una sola China, después viaja Nancy Pelosi, después vuelven a decir que respetan el principio de una sola China y después mandan de nuevo, en este caso, a una delegación de congresistas de Estados Unidos. En este sentido, lo que dice Henry Kissinger también es que se debe ser muy cuidadoso con lo que está sucediendo entre China y Taiwán, y es que meterse ahí podría ser algo bastante complicado para Estados Unidos, porque el país no podría hacer algún tipo de combate o algún tipo de pelea en dos frentes. Obviamente, estamos hablando en un lado China y en el otro la administración de Vladimir Putin. En este sentido, dice que en realidad lo que habría que hacer es que la política que ha sido aplicada por ambas partes ha producido y permitido el proceso de Taiwán en una entidad democrática y autónoma. Y esto ha preservado la paz entre China y Estados Unidos por más o menos unos 50 años. Y que meterse ahora en la situación de hablar de que si bien Taiwán es una, entre comillas, situación autónoma, no es necesariamente independiente, porque esto es lo que dicen incluso en los acuerdos y las declaraciones conjuntas, respetando el principio de una sola China. Lo que se debería hacer es no acelerar las tensiones y no generar tampoco opiniones al respecto. Es decir, le está diciendo al propio presidente de Estados Unidos que no vaya al encuentro con China porque la situación se puede salir de las manos. Curiosamente, Kissinger en el pasado ha dado también ciertas, por así decirlo, apreciaciones que al final del día han sido ciertas. Y de hecho, la situación que se está viviendo con Rusia es algo que él en un pasado también comentó. De repente fue una mala idea mandar a los brazos de China a la administración de Vladimir Putin, como él mismo lo comentó en su momento. En este sentido, dicen que en realidad lo que se debería hacer es empezar a mediar de una forma mucho más diplomática, sobre todo tomando en cuenta que a día de hoy la propia administración de Xi Jinping es mucho más, por así decirlo, confrontacional que antes. Van mucho más al encuentro y de hecho, como hemos comentado hace unos días, el propio Xi Jinping dijo que, la guerra de Estados Unidos con los miles de millones de habitantes chinos no le iba a salir para nada bien. Ante esta situación y tomando en cuenta las palabras de un ex secretario de Estado de Estados Unidos, ¿qué opinas tú? ¿Por qué le dice que es mala idea en este momento enfrentarse a China? ¿Acaso la situación es tan complicada para Estados Unidos que tiene que salir el propio Kissinger a comentar esto? ¿Hay algo que no estamos viendo o lo dice porque obviamente estamos en un momento en el que las diferentes crisis mundiales que se han generado pueden terminar hundiendo todavía más no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo.
Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.